Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes a los que están bienvenidos. Mi nombre es Revista Luna, junto a Acción Centroamericana. Pues les damos la bienvenida a cada uno a este taller centroamericano de ficción, en el que se estará dando el módulo 2, que es catación y crítica de la ficción. Espero y deseo que puedan obtener los conocimientos necesarios con la minificción, ya que es muy importante ahora en este tiempo contemporáneo de género. Alberto es un gran conocedor de ello, creo que ya se dieron cuenta, y todo va a ser con ello, y él también es escritor de ficción. Y bueno, pues te dejo con la palabra, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Como siempre, muchas gracias a la revista Luna por esta posibilidad de servir de puente para esta conversación que estamos teniendo en este módulo 2 ahora del taller centroamericano de minificción. Bueno, como Carmen ya lo decía, estamos ahora en el módulo 2 que se denomina Catadura y Crítica de la Minificción. Ya tuvimos la vez pasada historia y definición, pero eso no quita que hoy pueda volver a surgir el tema del módulo 1. Si hay preguntas, comentarios sobre lo que se habló en el módulo 1, serán bienvenidas, obviamente. No tenemos una obligación a limitarnos solamente a hablar de catadura y crítica, que al fin y al cabo también se relaciona con la definición de la minificción final. Entonces no se sientan ustedes cohibidos para poder comentar o traer a colación la conversación anterior. Bueno, la mecánica del taller sigue siendo exactamente la misma de la vez pasada. Yo les había compartido a ustedes un video de una conferencia donde yo hablo y propongo alguna forma de interrogar al texto, le llamo yo, para poder de ahí derivar algunas ideas críticas sobre un texto minificcional. Y también una lectura, un documento que es una especie de mea culpa que hice en algún momento precisamente, ¿no? Tratando desde mi propio trabajo aportar a qué es esto que estamos denominando como minificción y cómo ojalá pudiéramos ir haciendo ejercicios de autocrítica también sobre lo que hacemos y sobre lo que leemos. Bien, dicho eso, pues igual espero, ojalá les haya dado tiempo de ver el video, de leer el documento, que no era muy largo, y entonces eso es lo que nos va a dar pie para poder comenzar a platicar hoy. Yo tengo una pequeña presentación hoy, pero en realidad más que una presentación son textos, como los que aparecían en la conferencia grabada, para comentarlo precisamente, para ejercer un poco la dinámica, hacer el ejercicio crítico aquí, en vivo. Pero eso yo quisiera dejarlo para después y tratar que por lo menos la primera mitad sea una conversación fluida como la que tuvimos la vez pasada. Entonces, sin mayor introducción, pues eso, ¿no? Estamos ahorita en ese momento en que yo les invito a reaccionar, a comentar sobre la conferencia, sobre el documento, qué ecos tuvo en ustedes, qué reflexiones o qué preguntas surgen a partir de eso. Entonces ya ahorita estábamos hablando Pedro y yo, ya lo había amenazado que lo iba a invocar. Así que entonces voy a usar esa carta mágica ahorita y voy a invocar a Pedro con lo que me estaba comentando para que quede ahora aquí en esta conversación. Por favor, Pedro, ¿podrías repetir un poco lo que estabas diciendo? Gracias, Alberto. Sí, yo le decía a Alberto, buenas tardes primero a todas, a todos, y en principio la conferencia me pareció muy rica, muy práctica, para tener algunas líneas, digamos, para autoevaluar nuestro propio trabajo. Yo le decía que leí algunos de mis cuentos que yo pensaba y mis amigos pensaban que eran muy buenos, y ya sabemos que esta no es una crítica muy válida. Los empecé a leer a la luz de lo que Alberto dice
en la conferencia y estuve casi tentado tirarlos a la basura, pues, y por lo menos repasarlos en el procesador de textos, porque me parece muy útil, aunque pues algunas de las preguntas tengan, no sean, digamos, definitivas o rígidas, sí me pueden ayudar a orientar el texto, a, a hacer una crítica constructiva del texto de alguien más y sí, a mí me pareció muy útil los criterios y pues espero que haya mejorado un poquito a raíz de eso, pero en principio eso. Gracias, Pedro. La verdad, y tal vez enmarcar un poquito de dónde viene este módulo, que probablemente sea, digo yo, el granito de arena que yo estoy tratando de colocar entre tanto taller y tanta formación y tanto documento y teoría que hay sobre la minificción, es efectivamente cómo catar, ¿no? Cómo degustarla, cómo entrar en el texto, porque hay mucho sobre cuento, hay mucho sobre novela, hay mucho sobre poesía también, pero en la minificción, precisamente por lo novedoso, por lo que hablábamos la vez pasada, de que es un texto muy experimental, de repente uno puede pensar que se vale todo, y es cierto, ojo, que es cierto, que precisamente esa es la lógica o la naturaleza de este animal proteico que toma tantas formas y tantas posibilidades, ¿no? Sí se vale todo, pero también dentro de ese se vale todo, ¿en qué momento estamos logrando que el animal tome una cierta forma y unas ciertas cualidades que puedan ser apreciadas y que sean memorables, por ejemplo, para usar una palabra muy concreta, ¿no? Y entonces ahí viene un poco el ejercicio. Y yo obviamente me estoy montando en hombros de gigantes aquí detrás de mí o yo estoy, digamos, tratando de abarcar contenidos que fueron mencionados ya por Lauro Zavala, por Violeta Rojo. Entonces, simplemente darle forma, operativizar, si ustedes quieren, esa catadura y esa crítica con unos cuestionarios, con unas interrogaciones, que como muy bien decía Pedro, yo no pretendo que sea un esquema rígido, o un checklist. Y lo peor que podríamos hacer, por ejemplo, es empezar a escribir textos de minificción que traten de cumplir con todas esas preguntas. Al momento de hacer eso, estamos matando una minificción, la estamos convirtiendo en un artificio técnico que en realidad busca cumplir con ciertos parámetros, como que fuera un texto científico, como que fuera un ensayo, como que fuera un artículo para una universidad o para un periódico, ¿no? Entonces yo no pretendo eso para nada, pero sí comenzar diálogos, sí comenzar o por lo menos incentivar, provocar, tal vez sea la palabra, una discusión sobre esto, ¿no? Porque sí hay mucho que decir, obvio, sí hay mucho que decir y yo creo que algo que hay que decir es que efectivamente a veces hay un texto que consigue una cierta calidad y otro que no. Pero ¿cómo hago yo para poder discutir sobre eso? ¿Cómo hago yo para poder simplemente decir algo más que me gustó mucho, no me gustó, me late, lo siento aquí? ¿Cómo voy más allá? ¿Cómo trato de darle al lenguaje la posibilidad de establecer un diálogo con el texto? Ahí viene Claudia, sí. Tal vez me voy a saltar un poquito la pregunta de establecer un diálogo para hacer dos comentarios. Después, solo voy a bajar la mano. Después de la plática del taller pasado, yo no, bueno, antes no estaba muy segura de usar el término minificción, por lo que había preguntado de que si realmente era una ficción. Pero después de lo que platicamos, pues sí me convencieron y empecé. Nosotros tenemos una página en Facebook y me puse a todos los cuentos que hemos subido a ponerles minificción, Wow. porque ahora sí, pues ya estoy convencida de que en realidad, aunque tengan una base, bueno, algunos tendrán una base real, otros no, son mucho de imaginación, ¿verdad? Entonces, pues sí me convenció realmente y utilizar el término, ¿verdad?
Y el otro comentario que se me hizo muy complicado entender la intertextualidad. Creo que estoy logrando entender que, y tal vez es para aclararla, más bien es pregunta, es hacer referencia a los pensamientos de otras personas. Eso no me quedó muy claro, o a los textos, o a películas, o a de todo un poco eso. No me quedó muy claro la intertextualidad, ¿es verdad? Ese término. Ok, Claudia. Bueno, gracias. Bueno, pues qué bien lo primero. No te buscábamos convencer, ¿verdad? Pues, pero qué bien. Ahora vamos a lo segundo, a lo del intertexto. A ver, esto viene de Genet y bueno, pero no lo vamos a complicar tanto. A ver, muchas veces la minificción hace referencia a un texto que ya conoce el lector. Pensemos en la Biblia, pensemos en el Quijote de la Mancha, eh, pensemos en El Señor de los Anillos, bueno, en fin. También puede ser a películas conocidas, en general, series de televisión. Mientras más te acerques a algo más reciente, ya estás peligrando con lo del fast fiction, ya estás entrando a veces en aspectos como demasiado nuevos. Pero el punto, y no me quiero perder con eso de si es viejo o es nuevo, simplemente es una referencia a algo ya conocido, típicamente un texto, pero también puede abarcar otro tipo de referencias. Son referencias, son referencias. Ahora, mucho texto en minificción está construido enteramente dentro de un recurso de intertextualidad. Es decir, sobre el Quijote, por ejemplo, y les puedo, ya les estoy debiendo cosas, no les mandé la vez pasada el de Pequeficciones, me lo apunto para mandárselos. Hay también libros sobre minificciones acerca del Quijote, antologías completas. Yo tengo un par ahí que descargué precisamente para mis alumnos. Cuando leemos el Quijote, luego trato de exponerlos a diferentes productos vinculados, ¿no? Y una minificción intertextual sobre el Quijote es perfecta para el colegio. Entonces, el intertexto es eso. Ahora, no es una cita, no es que cita al Quijote, sino que ahí es como una derivación o está vinculado a o hace referencia a. En las series y en las películas se habla mucho, por ejemplo, del spin-off. El spin-off es como, ya hay un personaje o una historia, correcto, y yo vengo ahora y derivo algo que se le vincula. Entonces, la minificción mucho juega con esa lógica de spin-off. ¿Por qué se hace eso? Porque es una manera de ahorrarte bastante el espacio. No necesitas presentar a los personajes, no necesitas hacer grandes introducciones, porque la persona que está leyendo ya maneja todo ese contexto de esa lectura, ¿no? Y vos lo que venís es como aprovechar ese contexto compartido entre el lector y vos como autor, y entonces derivás una historia a partir de eso. Y ahí está el intertexto. Esa básicamente es la razón principal por la que ocurre, ¿no? Y luego porque es muy divertido. Y la minificción se divierte mucho. A ver, aquí creo que Pedro, sí. Sí, no sé si estoy en lo cierto, pero la intertextualidad que preguntaba Claudia y la metatextualidad son dos términos que si no son sinónimos, están como amarrados, ¿no? Según entendí. ¿Cuál es? Disculpa, Pedro, de nuevo, disculpa. La metatextualidad y la intertextualidad son dos conceptos que no son lo mismo, pero que están amarrados, digamos, que tienen que ver a que hablan de lo mismo. No sé si lo entendí bien. Ya. El momento en que me temía, que me pasa, que no tengo los recursos necesarios para mostrar en el momento que me hacen una pregunta así. A ver, déjenme buscar un poquito acá. Voy a mostrar algo para explicar lo de la metatextualidad. Siempre tengo la misma pregunta y nunca me preparo. Disculpen. Siempre me pasa lo mismo. A ver, aquí viene, aquí viene. A ver. Vamos a usar los Jiménez en esta ocasión. Ok. A ver, voy a hacer presentar pantalla. Aquí. Ok. Entonces acá, por acá, por acá, por acá, por acá.
Ok. Ernesto, blanco, pero no hueso, perla o marfil. Nuboso tal vez, sin volúmenes ni sombras, con esa especie de iluminación interna que tienen las nubes del mediodía. Le digo a mis padres que no es normal que afuera se vea así. Mi madre lo atribuye al cambio climático y mi padre dice que seguramente es culpa del gobierno. Mi hermanita se ríe y se va a jugar a su cuarto murmurando algo sobre un universo metatextual. Lo más extraño es que no recuerdo nada antes de comenzar a hablar sobre la blancura que nos rodea. Siento como si solo existiésemos en este espacio y alguien leyera mis pensamientos. Miro hacia arriba y leo las palabras. Solo existiésemos en este. Será mejor que me tome unas pastillas. No sé cuáles, pero suena bien. Y dormir. Ojalá descubra que todo esto es un sueño dentro del sueño de alguien más, en vez de un texto absurdo que termina con puntos suspensivos. Ok, bueno, pues este es un ejemplo bastante sutil, hay otros que son más evidentes, ¿verdad? De la metatextualidad. Cuando hablamos de un metatexto, estamos hablando de un texto autorreferenciado, estamos hablando de un texto que es consciente que es un texto. A ver, esto es muy propio de la posmodernidad. Para quien miró la película Deadpool o ha seguido a este personaje en Marvel, tal vez también se acuerda que rompe con la cuarta pared, le habla al lector. En el caso de la película, le habla que está viendo la película, ¿no? Esto ya también lo hacía Alfie, aquella película antigua de los años 60 o 70 y que luego tuvo un remake. Esto de la metatextualidad realmente viene pasando hace mucho tiempo ya, en películas, en radio, en cómics y en la minificción. Entonces, el texto es consciente que es un texto, juega con la clave lectora, le habla al lector, hace referencia a la lectura, te está diciendo, soy un texto, o lo que está pasando aquí es que es un texto. En este caso, el personaje sospecha que está dentro de un texto, pero no lo quiere saber, se niega a ello y por eso pues, se va a dormir con una pastilla, ¿no? Luego hay otros que son todavía más evidentes, o sea, donde el juego de la metatextualidad es incluso más obvio. Vamos a ver uno por acá. Vamos a ver aquí. Tanto que incluso leerlos mata al texto, o sea, porque, perdón, hay que leerlos en silencio, no en voz alta, pero yo ahorita voy a hacer eso para que no se hace, el de bucle. Bucle. Intento recordar cómo llegué aquí, pero me siento mareado. Camino por un callejón, encuentro una máquina parecida a un cajero automático. Al lado un hombre me sonríe. Me dice que ha descubierto que vivimos en un universo textual y que lo puede probar. Trato de irme, pero me toma del brazo. Me dice que no duele, que el artefacto me llevará al origen. Yo empiezo a recordar, pero es demasiado tarde. Ya tocó el botón de reiniciar. Entonces aquí evidentemente el texto es el bucle. Uno tiene un personaje que no recuerda ya nada, encuentra a otro que le dice que están en un texto y le dice que lo va a mandar al origen. Reinicia el texto y efectivamente lo manda al inicio, donde no recuerda nada, y vuelve a encontrar al hombre y vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Y este de aquí abajo también juega con una idea muy similar, solo que aquí el personaje sí sabe que está en un texto, el escapista. Cae al principio del texto, está seguro de lograrlo nuevamente, toma impulso, corre como flecha y se columpia desde el punto final. Entonces, en ese punto final es donde se tira para arriba, ¿no? Yo mucho lo uso con mis alumnos, lo proyecto en pantalla, en grande, e invito a alguien a que vaya al frente y mueva sus dedos y encuentre qué está pasando ahí, ¿no? Entonces, esto evidentemente lo saca de quicio mis alumnos. Pero bueno, aquí hay un poco algunos ejemplos, ¿no? Entonces, sí, la metatextualidad es esto, que es otra cosa, pues que la minificción es muy propicia para esto, que Ana María Shoah de Argentina es una de las primeras que lo empezó a usar con más maestría, diría yo, pero se está desgastando mucho. Una vez que agarras este recurso y lo usas varias veces, tenés que ingeniártelas mucho para que sea algo nuevo cada vez y que no se repita uno. Entonces, ojo también, que eso también lo mencionaba yo, creo, ¿no? En el documento, el tema del artificio desgastado, la fórmula. Entonces, la metatextualidad sí, sin embargo, es bastante utilizada, aunque hoy por hoy, pues como les digo, se ha usado tanto ya que siento un poquito a veces como que ya se abusó un poco. Yo entre ellos también, entre los abusadores de la metatextualidad. Bueno,
Seguimos en la conversación. He visto algunos comentarios ahí. Decía, a ver, Mercedes de Paz, que qué bien que salió el tema del fanfiction, porque luego mucha gente pues de repente se queda ahí, le cuesta salir. Sí, es un poco peligroso, ¿no? Sobre todo cuando hay novela fanfiction o cuento fanfiction, que básicamente es retomar a Harry Potter o retomar a Señor de los Anillos o otro de estos grandes obras, ¿no? Conocidas. Y entonces ya no se crea algo original o se parece demasiado al, perdón, al producto en el que se basa. Entonces como que no se sale de ahí, ¿no? Se podría tomar como relacionar lo que ya está con lo que uno está creando. Sí, eso lo de la intertextualidad ya lo habíamos mencionado, sí. Y sí, no es un manual APA, no, por favor, jamás. Ni APA, ni MLA, ni Chicago, no. Ojalá que nunca se convierta en eso, realmente sería terrible para la minificción. Bueno, seguimos con la conversación. Alguien puede igual plantear otra pregunta, comentario. Ah, vi que está Rudy aquí también ya. Hola Rudy, Pilar, Natalie. La minificción puede convertirse en un video corto. Sí, sí, claro, claro, claro. Y también cómics. Y, o sea, han salido muchos productos derivados. Alberto Chimal, por ejemplo, bastantes universitarios en México han creado a partir de sus textos del Viajero del Tiempo, si no me equivoco, han creado series de cortos. Sí, sí, claro que se puede. Pueden salir cosas muy hermosas realmente desde la minificción. Igual las personas que entraron después o que no haya estado en el módulo 1, también, como decía al inicio, se vale perfectamente preguntar sobre lo que hablamos en el módulo 1, cosas que no hayan quedado claras sobre definición, historia, no hay problema. Buenas tardes, Alberto. Gracias, Manuel. Bueno, todavía no logro identificar esto de lo de la metatextualidad, el metatexto. Por lo que entiendo, hablabas en el documento que nos compartiste, eso, lo que publicó Flash Fiction, ¿no? Yo siento que es un poco eso, ¿no? Lo primero que no hay que hacer, ¿no? Concluir que la historia, revelando que todo fue un juego, un sueño, una alucinación. Ese se asemeja a este metatexto. Sí, sí, podemos decir de que sí tiene similitudes con esos finales de máquina, de Deus Ex Máquina prácticamente, pues como que al final ocurre una cosa sorpresiva que te lleva a otro lado, pero lo que estábamos tratando de ejemplificar más que la calidad de la minificción, que sí, pues la verdad se convierte, digamos, en una de poca calidad, sería el tema de el texto juega con la idea de que estás leyendo. Es eso. El texto te dice, yo sé que soy un texto, yo sé que vos me estás leyendo a mí, yo sé que yo estoy siendo leído. A ver, voy a poner otro ejemplo por acá. Vamos a ver si me sale Diario del Caos. Aquí viene. Ah, ya se lo acabo de hacer. Se lo mandé esto a... Aquí viene. Carla Barajas, ya. Vamos a ver la versión que le mandamos a Carla. Aquí está. Ok. Aquí está. Voy a compartir pantalla nuevamente. Ok.
Vamos a buscar acá. Ay, disculpen el relajo, ¿verdad? Pero estoy buscando precisamente otro ejemplo que tal vez sea más propicio. Aquí sería buscar el de la metamorfosis. A ver. Como bien este de aquí. Ah, este es. Ok, vamos a ver este de acá, a ver si se entiende. El viento trajo acá, hasta acá, restos de plumas. Tiene su mirada fija en las alturas, allá donde todo inicia. Sabe que se juega la vida, que ninguna criatura textual lo ha conseguido, a excepción de cierto personaje de Manuel Espada. Se cree único, portento de la naturaleza, maravilla de la creación. Quiere ser recordado como aquel que alcanzó el título. El tiempo corre, cada segundo es una letra más que se interpondrá entre él y su destino. Se agacha, despliega sus magníficas alas y vuela insensato hacia los renglones superiores. No lo logró, obviamente, ¿no? Porque el viento trajo hasta acá restos de plumas. Entonces aquí hay un personaje que está viviendo en el texto que usted está leyendo. En la medida que está intentando subir, el texto va bajando, le van cayendo letras encima. Cuando finalmente trató de lograrlo, no pudo. Y el título te lo dice que no pudo. Entonces, ahí. Esto es metatextual. Esta es otra forma de jugar con la noción de que estás leyendo algo y que la lectura en sí es lo que te está contando. O este de acá, no siga leyendo. ¿Qué está haciendo? Se lo dije claramente que no leyera, pero usted siguió adelante demostrando una pobre comprensión lectora, o peor, una absoluta falta de respeto por órdenes escritas. Por gente como usted, los pretendientes de Penélope sufrieron una terrible venganza de Ulises. El pobre Alonso Quijano recobró la cordura justo antes de morir y la estirpe de los Buendía desapareció para siempre de Macondo. Antes de ser leídos, los textos son océanos de probabilidades. Existen múltiples reyes en Ítaca. Don Quijote libra batallas en toda Europa y los Ocercadios se multiplican como conejos. Mi hermano y yo podríamos estar pastoreando ovejas y labrando la tierra, en vez de estar él tendido con su cráneo destrozado y yo con una quijada de animal ensangrentada en mi mano, inculpado en ausencia de personajes. Todo por su maldita lectura imprudente. Esta es otra forma de metatexto también. En este caso, pues la idea de que el texto al final se convierte en lo que es porque alguien lo leyó. Y mientras no es así, todo podría estar pasando o nada. Pero bueno, pues yo creo que mucho ya de metatexto, pero espero pues que sí ahora más o menos lo hemos dejado aclarado. Insisto, sin embargo, que hay un punto, ¿verdad?, en que esto se puede volver en un abuso. Yo estoy bastante en ese límite. Yo creo que ya me jugué todas las cartas que podía con ese tipo de recursos. Pedro. En ese texto que leíste ahorita también es un ejemplo de intertextualidad. Sí. Cuando él recurre a Cien años de soledad, al Quijote, etcétera. Sí, sí, totalmente, totalmente. Ahí hay metatextualidad e intertextualidad, ambas. ¿A qué se refiere cuando se menciona la ironía estable, inestable? Bueno, a ver, es un tipo de humor que va a depender mucho de que se capte el guiño. Aquí, por ejemplo, lo acabamos de ver en esto. Eso es ironía inestable. O sea, no pretende ser un chiste, tiene que ver mucho con cómo se lo toma quien lee. Es más, alguien que tenga, digamos, mucho mayor respeto bíblico que el que tengo yo, probablemente no le va a tomar el humor al texto. Más bien lo podría ver un poquito como una blasfemia, porque ahí está Caín y Abel, ¿verdad? Dentro del texto. Entonces la ironía inestable está por ahí. Hay algo de humor, pero no es evidente. No te está contando un chiste. Tiene que ver mucho con cómo se lo toma quien está leyendo y también con el captar las referencias intertextuales en este caso, que eso es lo que estaba mencionando precisamente Pedro. Entonces un poco por ahí lo de la ironía inestable. Hay que encontrarla. Tal vez no está, tal vez para quien lee no está, y también es válido. Nada.
Seguimos. ¿Alguien tiene igual otra pregunta, comentario? Como decía al principio, igual yo ya dentro de poquito voy a poner unos cuantos textos ahí para que los comentemos, para que los critiquemos, para que hagamos el ejercicio crítico colectivo. Entonces, todavía si alguien quiere decir algo, y si no, pues yo ya estaría poniendo esa presentación. Ok, voy a proceder entonces. Voy a colocar acá lo que tengo para que lo veamos un poco. Bueno, aquí vienen las mismas preguntas que yo ya había compartido en la conferencia, ¿verdad? Solamente como un recordatorio e insistir que no son ni pretenden ser una guía absoluta de que si esto no está pasando, no estamos ante una minificción, sino nada más es para interrogar al texto y dialogar con el texto, ¿verdad? Por eso incluso hay diferentes colores, ¿verdad? Las rojas a mí sí me parecen que sí son bastante, pues, como necesarias, pues. La brevedad, la calidad de la escritura y si es memorable. Si nos queda realmente aquí como, oh, este texto a mí me dice algo. Y está bien, ¿no? Puede ser que le diga algo a Claudia, pero no le diga algo a Pedro. Puede ser que le diga algo a Manuel, pero no me diga algo a mí. Y eso está bien también. Eso es parte precisamente de los gustos, que son siempre subjetivos al final. Y estas otras preguntas, que son un poquito más necias que las anteriores, que tiene que ver precisamente con el abuso que se ha dado a estas denominaciones de minificción, microrelato, microcuento, si es un chiste, ya, lo hicimos, ¿no? Esto es realmente lo que había que hacer. Y un chiste es otra cosa, ya hemos hablado de esto. Si está basado en un ingenioso juego de palabras, si es una denuncia crítica social, sin mayores cualidades literarias. Y esta, por ejemplo, está muy de moda. Es una tendencia un poquito difícil a veces de diferenciar de lo que sería algo literario. Y ojo, yo tengo todo la empatía del mundo sobre las causas sociales y el activismo. Y yo tengo muchos textos que están vinculados con ciertas temáticas, ¿no? El problema es cuando te come eso, cuando lo que te come el texto es precisamente el activismo o la crítica de denuncia social y ya no está lo literario de por sí. Entonces, yo siempre le digo a mis alumnos, para eso mejor hacer un artículo, hacer un ensayo, hacer otro tipo de texto, ¿no? Si lo que querés es efectivamente colocar la denuncia en primer lugar y convertirla en una forma de llegar a las conciencias. Pero si lo que estás creando es literatura, pues habría que tener ahí ese cuidado, ¿no? Fragmentos etnográficos, ensayos, en fin, el mismo comentario que hice antes, lo mismo aplicaría ahí. Y lo de, que esto lo mencionaba muy bien ya Manuel, creo que lo dijo, ¿no? Si descansa en un trance opresivo, cliché, tipo asesinato, fantasma, sueño, y habría que agregar o un metatexto también, que ya se ha abusado bastante del recurso. Ok, aquí todos mis 7 amigos caninos han decidido hacer un himno a la patria, parece. Sí. Somos 7 perros más 3 personas. Nos llevan ventaja. Cualquier día nos quitan la casa y darán el taller en vez mío. ¿Eh? Ya verán ustedes que hay muchos textos míos relacionados con perros, por eso. Vamos a ver que se calmen estos muchachos, que si no, no vamos a poder avanzar. A ver, Toby. Toby es el líder. Cuando Toby decide que algo está pasando, ya. Ok. Bien. Todavía está aullando en el cierre ahí, perfecto. Ok. Plagio, autoplagio. Me quería quedar con lo autoplagio también antes de avanzar ya a los textos. Creo que esto lo dije en la conferencia, ¿no? Y en la lectura. Qué fácil es quedarse con un recurso que te funciona y repetirlo hasta la saciedad. O no. Seguirlo haciendo incluso después de la saciedad. Mucho ojo con eso. Esto obviamente aplica a todo en literatura. No solamente aplica a minificción, aplica a poesía, cuento, novela. La posibilidad de
he encontrado una forma que funciona y ¿por qué no debería de seguir con ella? Que es un poco lo que le pasa a Coelho, ¿no? Y pues Coelho vende un montón, tiene una fórmula construida. Más allá de que digamos que bueno, malo, malo, bueno, lo que sea, tiene una fórmula. Y a la gente le gusta y le sigue leyendo. Hay música también así. Hay música que básicamente es la misma canción todo el tiempo. Hay estudios sobre que la canción de verano cada año es la misma canción. Solamente tiene un cambio de letra y algunos tonos suben y bajan, pero la tonalidad básicamente es exactamente la misma. Pero bueno, ese es otro rollo. Entremos a los textos. Vamos a ver. A ver qué pasó con el avance. Acá. Ok. No sé si ustedes lo ven bien. Pasa que yo tengo un montón de cosas encima del texto. ¿Se lee? ¿Sí se lee? Ok. Entonces aquí tenemos este texto de Cortázar. Pues no se dejen omnibular por el nombre del autor. Y les invito realmente a criticarlo. A ver qué encontramos acá con respecto a esas interrogantes que yo propongo. Les dejo a ustedes la palabra. ¿Qué piensan de este texto de Cortázar? Hay dos preguntas clave. De todas las interrogantes y toda la necedad de esas preguntas que yo puse ahí, siempre al final van a haber dos básicas, o tres. ¿Requiere una lectura activa? ¿Tiene múltiples interpretaciones? ¿Es memorable? Entonces, ¿qué piensan ustedes de eso? Comencemos con lectura activa. ¿Requiere lectura activa? Sí, muy activo. Sí. Hay un recurso aquí que es la sintaxis al final, ¿no? Tenemos que reconstruir el texto, casi que línea por línea. Pero la propuesta de Cortázar no es un gimmick, no es un mero juego de ingenio. Hay una razón por la que hay que hacer eso, que es precisamente lo que da origen a toda la historia que estamos leyendo acá, ¿no? O sea, no es el hacerlo por hacerlo para dificultarnos la existencia, sino porque realmente hay una intencionalidad que es propicia para la historia. En otras palabras, la forma de leer el texto es la historia en sí misma y es lo que explica qué está pasando, por quién nos narra, quién está narrando, ¿no? Bueno, no lo vimos de entrada. ¿Sí? ¿Decía? Ana, sí. Esconde un mensaje político, una denuncia. Sí, 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 pues. Pienso, Sí, hay pues. que reestructurar el texto para encontrarle la lógica. Como tú decías, la sintaxis no nos permite la primera leída, pero si vamos entendiendo el fondo a medida que avanzamos y le vamos encontrando un sentido. Y yo me fijo sobre todo era un inofensivo aparente cohete lanzado cañaveral americano, Cabo. Ahí a mí me suena, me late como un ataque, porque sabemos de dónde vienen los ataques, los cohetes. Y además en las siguientes líneas hay mucho más cosas. Sí. Pero ese pedacito me da a mí la impresión de que está un contenido ahí.
Sí, sobre todo para la época en que Cortázar escribía esto, sí, cabería esa lectura en el contexto sociopolítico de Cortázar, digamos, ¿no? Luego al final Cortázar le encantaba jugar. Y si ustedes recuerdan Rayuela, esto, aunque en chiquito, no es demasiado diferente con la posibilidad de motivar una lectura activa. O sea, a Cortázar le gustaba eso, le gustaba motivar al lector, a la lectora, a jugar con el texto, a entrar en él y a tener en este caso que recrearlo. O sea, una gallina o que en algún momento o varias gallinas recibieron una mutación genética por un misil que se perdió, que salió del Cabo Cañaveral, y que eso hizo de que lograran empezar a pensar y a mutar y efectivamente empezaron incluso a escribir, solamente que no escriben de la mejor forma todavía, sino que están escribiendo así como estamos leyendo acá, ¿no? Pero sí tiene los elementos que mencionábamos, ¿no? Hay lectura, hay necesidad de lectura activa, o sea, uno como lector tiene que jugar con el texto, tiene que completar, tiene que reorganizar, reestructurar, y eso lo convierte a uno en autor. O sea, ustedes y yo nos convertimos en coautores del texto de Cortázar en cuanto tenemos que agarrar las piezas y restituirlas. Pero incluso ahí, perdón, en esa reestructuración, en esa recreación del texto, estamos también reinterpretando y podemos dar otras lecturas, podemos pensar en otras posibilidades, podemos pensar en lo que sigue. Y eso también nos permite avanzar más allá del texto, ¿no? Que nos va a quedar en la memoria si nos gustó, ¿verdad? Si ese tipo de dificultad y reto lector no nos gusta, pues seguramente será un texto que no se nos va a olvidar. Luego yo tengo alumnos que... Y la última línea Sí, la última línea. será un cosmos de gallina. ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! Exacto. Sí, bueno, este incluso lo tengo impreso en el aula. Precioso. Sí, Bellísimo. Bueno, voy a proponerles otro ahora. Vamos a ver qué piensan de este. Ajá, que lluevan las piedras. Vamos a ver. ¿Qué piensan? Ahí el ejemplo de la intertextualidad, no sé si puede ser para terminar de entender, es que nos refiere a McDonald's algo que todos conocemos, eso lo hace intertextual. En este caso podríamos decir más cuadros cognitivos compartidos. Un cuadro cognitivo compartido, un cuadro cognitivo son conocimientos compartidos. En este caso, pues casi todo el mundo sabe qué es McDonald's. Ah, sí, 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 Es sí, una por conocimiento, sí, ¿verdad? por conocimiento, es un contexto común, sí. Es una burla, una sátira. Sí, sí, también podríamos decir eso, sí, concuerdo. ¿Qué tal la calidad del texto? ¿Qué tal la calidad como minificción con las preguntas que nos hemos estado haciendo? Diríamos que está a la altura del texto de Cortázar, diríamos que no. Si comparáramos, diríamos que este carece de tales o cuales cualidades o posee otras. Yo veo, es corto, ¿verdad? Tal vez le falta profundidad porque, como dice McDonald's, podría decir Burger King o cualquier otro referente internacional que criticamos mucho, ¿verdad? Pero como historia está bien porque es algo que no se nos ocurriría que podría pasar, aunque a veces hemos escuchado esa esclavitud del consumo, ¿verdad? Como una crítica, dirías, Claudia, entonces. Crítica, pero sí, como crítica. Como crítica y como brevedad. Y la referencia, como dijiste, cognitivo, una referencia cognitiva, pues cumple, ¿verdad? Sí,
También concuerdo con vos con lo de poco profundo, sin embargo, como un poco más light, ¿no? Como un poco más ligero ahí el tratamiento, el abordaje. Tal vez peligra un poco el límite con el humor, el chiste, pero todavía es como un poco más elaborado, pero ahí, como que se queda ahí. Podría ser, Alberto, un ejemplo de ese cliché sorpresivo, final cliché como sorpresivo, o sea, estamos leyendo más allá de la mitad del cuento y pues hasta las últimas 3 líneas parece una escena de un interrogatorio, de un espía, de un etcétera, ¿no? Todo lo que conocemos de ese tipo de situaciones. Y de ahí sale con que era una prueba de selección de personal, digámoslo así, ¿no? Como sorpresivo, y final sorpresivo que podría ser un cliché, ¿no? Sí, sí, concuerdo. Y algo más que ahora que lo estoy pensando, es muy usual también en los finales clichés de este tipo, que te buscan como entrechocar y hacer reír, que es que se engaña al lector, por lo menos en 2/3 del texto, a veces incluso en 3/4 del texto se le va engañando, te va dando una impresión errónea adrede, ¿no? Para luego revertir eso, para luego hacer una relectura de todo lo que venía viendo anteriormente. Entonces, ese engañar también es cliché y también es un recurso bastante gastado, sobre todo en este tipo de cierre de sorpresa humor, digamos, de sorpresa parodia, sorpresa ironía, donde te va diciendo, es esto que vos crees que es, que vos estás acostumbrado a conocer: tortura, presos políticos, tortura narco, tortura, y de repente, como decís vos, te lo tira por un lado completamente sorpresivo, diferente, ¿no? Entonces sí, hay un engaño al lector con final sorpresivo, cliché, y con un uso de humor que casi que cae más en chiste que en parodia, pero por ahí va. Yo concuerdo. Vamos a ver otro. El cañón del fusil y mientras, ¿no? Les doy un chancecito porque es largo, ¿eh? Pero es una minificción. Pasa que es una minificción que, de una página, casi. ¿Qué les parece este? Ay, a mí me encanta. ¿Por qué le encantó? Ay, porque es la vida entera en un segundo. Sí, condensación. Bellísimo, bellísimo es. Sí, la capacidad de condensación Ah, de la ola, sí, 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 sí. y Hay el final inesperado. también. Y sin embargo, bueno, yo les pregunto, ¿sería un final cliché? ¿Sería realmente cliché o amarra de una manera muy sutil con el inicio y es distinto? Yo creo que con el inicio uno se debería esperar el final, ¿verdad? Porque
de qué forma va a huir de un pelotón de fusilamiento. Claro. Pero eso lo hace muy interesante porque uno en la lectura tan rápida no se puede imaginar ese final, aunque lo anticipa. Sí. Sí, concuerdo también, Claudia. Aunque es un final sorpresivo, sí tiene sentido porque amarra el final con el principio y le da, cierra, ¿no? A mí al leerlo me pareció muy en el estilo de García Márquez, ¿no? Ese tipo Ujú. de escritura y de narración. Sí, sobre todo la enumeración marquesiana, ¿no? Eso de todos esos eventos que cada uno podría ser ordinario, pero cuando los juntas es algo mágico. Sí, Ujú. sí, concuerdo. Otra cosa interesante Sí, Claudia. para mí sería que de estos cuentos podría ser 10, ¿verdad? Pues no Sí. sé cuánto tardaría, por ejemplo, en llegar una bala de él, de quien la dispara hacia donde debe llegar. Pero si fuera una imaginación por segundo, podría hacer una cantidad de cuentos en ese mismo momento, imaginarse todas las vidas que pudo haber vivido. Y eso lo hace como interesante, ¿verdad? O le da tiempo a uno a pensar cuál sería su otra historia de vida, ¿verdad? Que él pudo haber imaginado. Claro, ahí viene lo de las múltiples interpretaciones, ahora de otra manera. Lo que está diciendo Claudia, con cómo uno puede entonces empezar a imaginar otras posibilidades, otras alternativas, otras vidas posibles. Sí, este texto, perdón, juega mucho con el tiempo ralentizado, ¿no? Pero a la vez entonces ese tiempo ralentizado permite que el texto condense y no se siente que realmente Paola esté metiendo a toda rapidez la descripción. Te permite entrar en un tiempo mental distinto. El tiempo de lectura se ralentiza en la forma en que ella va haciendo su descripción y sus elementos, que está justito ahí para lograr el efecto deseado. Y de nuevo, ¿no? El final, aunque es epifánico, es sorpresivo, pero no engaña al lector. Es honesto, es fluido. Tiró la bala, la dejó avanzando, metió la vida entera y finalmente cerró con la bala. Es un cuento, es una minificción redonda. Me recuerda mucho a la lógica del cuento redondo, ¿verdad? Sí, funciona muy bien. Yo creo que es uno de los mejores textos de Paola Tena, a quien recomiendo muchísimo. Escritora mexicana que vive en Canarias. Se la recomiendo. Además que también hace talleres de minificción, tiene videos sobre la creación de minificción. Y actualmente es parte de la Internacional Microcuentista, es una de sus miembros de este maravilloso blog que todavía sigue existiendo ahora en social media, en Facebook y en Instagram, lo pueden buscar, la Internacional Microcuentista. Bueno, nos da tiempo de caerle a uno más y luego podemos cerrar con comentarios generales, así que voy a poner uno más acá. Con este cerramos nuestra crítica. Entonces, que lluevan las piedras, léanlo. Ok, críticas.
Sí, a mí me parece que ahí hay un ejemplo de intertextualidad cuando habla de el coyote, el correcaminos y Acme, que es la caricatura que la mayoría de la gente conoce, ¿no? Sí, sí, cuadro cognitivo, algo de intertexto con los muñequitos, sí. Uh-huh. Y el final, pues igual me parece un poco panfletario, ¿no? Es, no sé, como, es un final sorpresivo, pero que realmente no pasa de una crítica simpática, digamos, del asunto, pero no me... Ujú. Que pretende ser simpática. Relaciona la realidad con la caricatura, porque los coyotes son los que transportan a las personas, ¿verdad? Y él pues al fin mató al correcaminos, o sea, una persona que se encontraba en su poder, ¿verdad? Entonces luego que recibió 1.600 balas, es una exageración, ¿verdad? Pero resulta que el correcaminos era una mula, o sea, era un narcotraficante. Entonces, tiene sentido, tiene sentido, pero sí en otra perspectiva. Puede tener, sí, es otra lectura que lo que dice Pilar, creo, o Ana María, que Pilar, no, Pilar. yo no lo vi así, tal Yo vez lo vi también. muy textual y sí tiene otra lectura, puede tener otra lectura, ¿no? Y yo no entendí lo que significa esa marca Acme. ACM. Las caricaturas del coyote siempre usan esa marca, Acme. Sí. Todo lo que él hace para atrapar al coyote tiene la marca Acme. Entonces, él relacionó esa marca o sea, para hacer una caricatura de una realidad. Ah, gracias. Bueno. Es curioso. No sé si recuerdo bien este tema, pero yo recuerdo que los productos de esta marca Acme, todos siempre tenían un defecto o llevaban a un fracaso Sí. de sus acciones. Entonces, me parece que aquí también funcionó con la misma idea. Y creo que la primera parte, bueno, yo lo percibí así, estaba en el punto exacto de ser un buen uso de la ironía y de perder el hilo de la historia con que fuera un chiste, pero fue perfecto el final para cambiar el rumbo. Para vos sí funcionó. Ok. Bueno, tenemos varias lecturas y también críticas diversas en cuanto a si está esto con cierta calidad o no. Yo sí coincido bastante con Pedro con lo panfletario, porque al final sí hay una intención también crítica o de mostrar la realidad con el tema del narco y todas las situaciones, los coyotes, las mulas y tal, ¿verdad? Yo sí creo que hay como panfleto. Sí hay, también concuerdo, no quedó en el chiste, se acercó peligrosamente al chiste. Uno podría pensar que no trascendió, tal vez sea otra palabra. No trasciende, no tal vez va más allá. Y también puede quedar un poco muy atrapado con lo del fanfiction, precisamente por estar cerca demasiado de un producto muy popular, muy vivo, muy actual todavía, porque esto se sigue, bueno, el Correcaminos y el Coyote es algo de todo el tiempo. Yo lo miré cuando yo tenía 10 años, 8 años, lo miran también los niños actualmente. Entonces, en realidad sigue tan vivo como siempre, ¿no? Entonces, hay peligro cuando uno hace una referencia con algo tan común en la televisión. Y luego además se quiere insertar como dentro de una crítica social sin llegar necesariamente tan a fondo. Hay varias herramientas peligrosas acá que están moviéndose y puede ser que logren su balance o no. Según lo que dijimos ahorita, lo que escuché yo, algunos creen que sí, otros no tanto. Ahí. Pues, se puede debatir sobre el texto. Me llama la atención, yo pensaría que es bastante como ahí, pero me llama la atención que puedan haber varias lecturas.
Les voy a decir algo ahora, antes de quitar esto. Este y la inducción son de mis primeros textos. Ya, yo los traigo a colación adrede para que los destrocen en los talleres. Entonces empecemos. Claro. Entonces, y no digo que son míos precisamente para no generar esa timidez, ¿no? Esa inhibición de, no, ¿cómo voy a decir yo que qué cosa más horrible hizo este hombre que está hablando aquí ahorita? Pero claro que sí, que uno comienza haciendo textos que, bueno, en el taller pasado prometí que no iba a volver a decir que he escrito mucha basura, como dice el documento que les pasé, creo que lo dice ahí, ¿verdad? Pero dije que ya no iba a decir eso, porque hay que ser amable con el que uno fue en el pasado. Pues sí. Y es cierto, claro que sí. Uno Sí. no llega a escribir o a pintar o a hacer lo que sea que uno hace años después sin ese que uno fue, sin esos primeros pasos, ¿no? Exacto. Pero sí es importante también ser autocrítico y reconocer, pues, que uno trata de crecer y no se puede crecer si uno ve hacia atrás y dice, ok, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Entonces yo veo estos textos ahora y digo, ve, incluso los comentarios de ahorita me sorprenden de ver cómo sí podían haber ciertas calidades ahí o no, ¿no? Pero definitivamente yo ya no me siento identificado con esos textos. O sea, esos textos yo no los pondría en una antología actualmente. Menos mal que no estuvieron en ninguna. Alberto, Sí. en ese texto, cuando me vino a la mente la idea que el comentario que hizo el compañero que dice la marca Acme al Correcaminos nunca le funciona. Y en realidad no le funcionó porque terminó matando, lo mataron, pues. Sí. Entonces, Sí. ¿esa es una ironía? Sí, bueno, sí, en parte sí. No crean que estaba tan pensado. En ese entonces, cuando estaba comenzando, mi fórmula, por así decirlo, era retomar cosas muy pop, muy de mi infancia o muy de la televisión, películas, series o algunos libros, y mezclarlas con la realidad social. O sea, yo tenía un interés bastante, así como de denunciar el consumismo, vieron ustedes lo de McDonald's, el tema de la violencia con el narco, los Zetas estaban súper en boga, por así decirlo. Estos son textos escritos en el 2011 o 2012. Entonces, Sí. yo andaba con todo eso en la cabeza y yo comencé escribiendo con mi celular directamente en redes sociales. Yo escribía mis textos directamente como estados de Facebook y también en Twitter. Y luego hacía una revisión, los colocaba en mi blog y eventualmente editaba algunos y los ponía en libros autopublicados en PDF. Pero como les digo, menos mal, ninguno de estos llegó ya a la luz cuando ya tengo ahora libros impresos con editoriales. Pues. Pero sí estoy claro de mi recorrido. Yo sé que esos intereses siguen estando ahí. Esas mezclas de la realidad con lo fantástico o la ficción siguen siendo parte de mi recorrido. Pasa que ya no recurro tal vez a referencias tan populares. Más bien ahora dicen que soy muy snob. Mi esposa sobre todo me acusa de que escribo textos que nadie entiende. Más que recordemos el de Caín y Abel y los buen día. Entonces ahora la intelectualidad va por ahí. Entonces más bien me alejé de lo popular. Yo creo que hay gente que preferiría que escribiera lo que escribía antes, pero bueno. En fin, uno es su recorrido y va buscando sus gustos y va avanzando hacia una ruta determinada, ¿no? Ahí decían que lo de las palabras mal escritas era adrede. Eso fue un problema de, ¿cómo se llama? Cuando lo trasladé al PowerPoint se desconfiguró. Entonces esas palabras que estaban así como separadas fue un tema de desconfiguración. Yo estaba pensando, a veces alguien pensaba que fue intencionado, pero en realidad fue un problema de traslado de texto. Me sorprendió que le funcionara la olla para cocinar al Correcaminos, sí. La otra cosa que también desde niño yo siempre pensaba, hombre, ¿cuándo va a agarrar el Correcaminos? Así que voy a hacer un texto en que lo agarre. También era eso, ¿no? Como una venganza. Sí. Pobre Correcaminos, pues nunca lo atraparon, menos mal. Bueno, miren, pues eso un poco, pues eso era un poco la intención, ¿verdad? De poner en práctica la crítica. Esto que estamos haciendo acá, o lo que hemos hecho acá, es un tema muy vivo actualmente en la comunidad de minificción, de microrelato, minicuento a nivel hispanoamericano. Siempre estamos tratando de encontrar formas de dialogar con los textos.
Hay un sonido ahí que es Rudy. Ok, yo voy bien. Rudy. Gracias, Rudy. Les decía que hay por ejemplo, una situación que mucho pasa, ¿no? En redes sociales. Uno ve muchos textos publicados y muchos likes y mucha gente diciendo este texto está muy bueno. Pero en realidad, pues nos falta esto, nos falta realmente generar diálogo, nos falta debate. Esto también pasa en poesía, en cuentos. Y yo, por ejemplo, temo, no sé, pues cuando alguien me dice, ¿tú qué texto más bueno, Alberto? Y yo, ¿y por qué? ¿Por qué, verdad? Porque que esté bueno, pues qué bien, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y esto a mis alumnos los vivo torturando, ¿no? Y les digo, ustedes pueden decirme que este texto no debería haber nacido, que el autor debería haber quemado todos sus libros incluso, o que deberían ustedes poder viajar en el tiempo y matar a la familia de este hombre. Pero me tienen que decir por qué. ¿Por qué merecería ese terrible destino el autor? Entonces ya se me quedan así todos, ¿verdad? Como no quieren decir que no les gustó, porque no quieren argumentarlo, pero obviamente yo hago que lo argumenten, porque al final ese es el punto, ¿no? Entonces les dejo esa idea igual. Al final, cuando algo te gusta, cuando algo no te gusta, pues, ¿qué es lo que pasa detrás? También en la catadura sirve para poder encontrar cuál puede ser mi rumbo. Las personas que están comenzando a escribir minificción y los que ya estamos escribiendo, conviene leer mucho. Ana María Shoah, Luisa Valenzuela, Newman, Iwasaki, o sea, hay un montón de autores y autoras excelentes, pero no todos escriben de la manera en que a mí me pueda gustar, o los tópicos, o cómo aborda, Paola Tena, Catalina Ramírez. Yo recomiendo mucha lectura también para entender cuál es la ruta que yo quiero llevar. No necesariamente porque vayamos a plagiar a esa persona. Ojo, que se vale la imitación. Se vale completamente, por supuesto. Uno comienza siempre imitando. Es normal. Todo escritor, toda escritora comienza haciendo algo que miró y que le gustó. Parecerse a eso, moverse a través de esa ruta nos ayuda a encontrar nuestra propia voz. Por eso la variedad de lectura es tan importante. Si solo leemos a una persona, a una única fuente, pues probablemente nos va a costar ese camino, ¿no? Entonces sí, por eso catar, degustar la minificción, probarla, encontrar diferentes textos y darse cuenta qué es lo que te gusta y por qué es también muy importante por esa razón. Así que igual se los recomiendo mucho. En la carpeta que les compartí en OneDrive, ahí hay muchas antologías, por eso hay muchos textos que ustedes pueden revisar. Creo que ya había explicado la vez anterior que el Taller Blanco Ediciones de Bogotá, Colombia, tienen su página en Facebook y tienen un WordPress con muchas obras para descarga gratuita. Comarca Mínima es la colección donde ellos tienen minificciones para leer. Y está también Quarks, Ediciones Digitales de Perú, que lo pueden encontrar en Facebook y de ahí pueden ir a su página, a su blog, donde van a encontrar también muchos libros de autor y antologías, todas para descarga gratuita. Así que hay muchos recursos de lectura que se los recomiendo para que encuentren, para que caten, para que critiquen, para que se encuentren ustedes en esas voces o para que vean lo que no les parece. En fin, ese recorrido y esa variedad está al alcance de la mano. Antes era más difícil, ahora realmente hay bastante para leer. Y yo les debo ficciones y también les voy a mandar la antología de minificción de Quijote. Y prometo que voy a cumplir esta vez. Y mañana cuando les mande el correo del módulo 3, les voy a agregar esas 2 obras para que quien quiera verlas, pues ahí las puede leer. Aprovecho también para recordarles que vamos a avanzar al último módulo. Y el último módulo es un módulo de creación y edición. Entonces, mañana mi correo va a llevar una dinámica de creación. Y entonces ahí a los sancarlistas que me decían por ahí que no escribían, les voy a invitar a escribir. Y no se preocupen, muchachos, ustedes entren ahí con todo el corazón. Y yo les voy a tirar un estímulo, una dinámica pues, para poder hacer eso, ¿no? Voy a tirar 2. Una este domingo. Creo que lo voy a pedir como para miércoles, si no me equivoco, no me acuerdo, voy a revisar después ahí, pero creo que es algo así, como que el miércoles, perdón, mañana les tiro el estímulo creativo y el texto tiene como fecha final el miércoles, algo así. Y ese miércoles les va a caer otra, que ya sería como para viernes. Ajá, por ahí anda.
Muy bien. Sí necesito que se cumpla con las fechas de entrega porque, y este es mi reto, poder agarrar los textos y hacer comentarios para cada uno y crear un documento que luego se los devuelvo, donde obviamente quito los nombres, ¿verdad? Porque no quiero que nadie se sienta ahí juzgado, ¿ok? Pero los textos sí van a estar ahí, porque la idea es que todos nos enriquezcamos viendo eso, viendo los textos, los comentarios que yo hice. Y la siguiente sesión es una conversación sobre cómo nos sentimos con eso, qué nos pareció y tal, ¿no? En este caso, si mal no recuerdo, sí hay una conferencia, pero no hay una lectura. ¿Ok? Entonces, sí cambia un poco la mecánica. Sí hay una conferencia grabada, sí hay. Lo que no hay es un documento, pero están las dinámicas creativas. Así que les invito a eso. No se me estresen. No. Se No. puede copiar. Sí, por favor, gócenlo. La idea es disfrutar. ¿Ah? Yo tengo la creencia de que la literatura debe ser una actividad de gozo. Incluso hasta cuando escribimos sobre dolor. Incluso. Es un gozo de la vida, ¿no? Así que San Carlistas y resto de talleristas ahí, por favor, le entramos. Así que no dejen de participar, que básicamente eso es lo que va a crear el módulo. El módulo lo van a crear ustedes. Si se fijan, el taller está creado en gran parte por ustedes mismos. Yo creo mucho en el diálogo y en la creación colectiva. Así que les agradezco por su participación desde ya. Igual que se vean la conferencia que les voy a mandar y que participemos en las actividades creativas. Bueno, la literatura debe ser una actividad de gozo, sí. Sí, yo totalmente, Rudy. Yo creo que sí, ¿no? Si no, ¿para qué estamos en esta vida? Si no es para vivir y gozar, también sufrir. También. Bueno, no sé si alguien quiere hacer un comentario de cierre, algún comentario final. Ya nos estamos despidiendo. Bueno, entonces, pues, creo que lo podemos dejar ahí. Les deseo un bonito fin de semana, lo que resta. Nuevamente agradecerles el ánimo, la energía de estar conversando de estos temas en un sábado, que yo siempre digo que es una especie de pequeño milagro, ¿verdad? Gracias a ustedes. Y nada, pues disfruten lo que queda de sábado y domingo. Esperen mi correo el día de mañana con mi promesa de mandarles Pequeficciones, la antología de la benefición de Quijote, el video de la conferencia del módulo 3 y la dinámica creativa que vamos a tener. Así que, Bueno. claro que sí. Así que nos miramos. Gracias. Feliz tarde. Gracias, nos Gracias. vemos. Gracias, Alberto. Hasta luego. Nos Muchas vemos. gracias. Buenas noches. Buenas Adiós, noches. Ana María. Gusto de verte, Pedro. Igualmente, Ana María. Bye.